Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes les habla su host, Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo. Y el día de hoy les tengo que traer algo que es maravilloso y un poquito filosófico, debería de decir. Y es que a mí me ha surgido esta pregunta. Y esta pregunta es tan y tan loca que ustedes a lo mejor dirán: Agustín, ¿cuán brutal puede ser esta pregunta? Pues tan brutal como que yo le he escrito a mis amigos físicos, a profesores de física de UC Irvine, y me han dicho: wow, loco, no sabemos realmente, no tenemos la contestación. Así que esta pregunta es tan filosófica como interesante, como que usted va a volar en canto y al mismo tiempo, mira, va a aprender de física cuántica, sí, señor. Y la pregunta que yo me hacía es, ok, los hoyos negros son una fábrica de hacer quarks. Y ustedes dirán: pero Agustín, ¿de qué tú estás hablando? Tú eres tarado, ¿qué te pasa? No, señores, de verdad es que esto es una pregunta que es cierta. Y es que los quarks tienen una característica que, por esa fuerza nuclear fuerte que los mantiene unidos, nunca hemos podido ver un quark solo, solito. Siempre están en pares, por lo menos. Así que vamos a hablar de los quarks, de qué es lo que son. ¿Qué sucede en un hoyo negro? ¿Por qué surge esta pregunta de Agustín? ¿Qué sucede en el corazón de los hoyos negros? Ah, porque hay una cosa, que la gravedad es tan y tan y tan grande, y la diferencia de el punto que está más alejado de ese punto de la gravedad, digamos la cabeza, a los pies, la fuerza gravitacional es tan y tan y tan fuerte en un hoyo negro que literalmente te jala y te desgarra y te convierte en un espagueti hasta que te divide en partículas, y hasta esas partículas le hace daño. Y aquí la pregunta de verdad es: pero Agustín, ¿las partículas subatómicas realmente sienten la gravedad? Ah, pues esa es parte de la pregunta, porque no sabemos a ciencia cierta. Lo que se entiende es que todo lo que tiene masa tiene gravedad, tiene algo de atracción. Eso es un fact, ¿sabes? Eso es factible, eso es así. Pero ¿cuánta gravedad realmente puede afectar a una partícula subatómica? Esa es la pregunta, que es mucho más impresionante, papá. Y algo que a ti te puede afectar, que a nivel, maybe no subatómico, pero sí microbiano, son las bacterias que tú tienes en tu cuerpo, que si tú no te bañas con jabonera Don Gato, mira, papá, no ves que tienes cosas pegadas en la cara. Así que mira, tú te bañas con jabones de jabonera Don Gato, te aseguras que tú no tengas, ¿verdad? Esas bacterias que tú no quieres encima de ti, para que te sientas bien y bien bonito, para poder escuchar el resto de este episodio. Así que vaya a jaboneradongato.com. Mira, con el código curiosidad para 10% de descuento. Jaboneradongato.com. Váyase a bañar. Ahora, como yo siempre hago mis episodios, sea que empiezo por historia, sea que empiezo por descripción o por significado, vamos a empezar de una manera similar. ¿Qué son los quarks? Porque aquí debe de haber mucha gente que le dio iniciar esto por primera vez y no está seguro de qué son los quarks. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Explicando qué son los quarks. Pero antes, nos puedes ayudar compartiendo estos episodios. Dale sígueme en todas las redes sociales como Curiosidad Científica Podcast, y también vayan al canal de YouTube de Vamos de Viaje PR. Ya pasamos los 10,000 suscriptores. Seguimos haciendo cosas bonitas ahí de nuestras visitas a diferentes países, eventos y etcétera. Vayan a Vamos de Viaje PR en YouTube, y síganos en Vamos de Viaje PR también en las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Así que ahí lo tienen. Vamos a ver qué son los quarks, para que tengan una idea. Aparte que los quarks es de lo que está hecho tú y yo y todo lo que vemos.
pero van a ver por qué. Los quarks son partículas subatómicas fundamentales, papi, yo, como jabones de jabonera Don Gato, pero estas partículas subatómicas fundamentales son las que forman los hadrones, como los protones y los neutrones, papá. Así que en esos átomos que te componen a ti, que están compuestos de electrones, protones y neutrones, pues los protones y los neutrones están hechos de estos quarks. Estos quarks interactúan entre sí y a través de una fuerza nuclear fuerte, ¿verdad? Que una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y los quarks son el ladrillo, ¿verdad? Más básico de la materia, como el Lego más chiquitito, pero es la parte que necesitas para que esa nave de Star Wars que compraste de Lego funcione. ¿Qué sucede? Los protones, por ejemplo, están compuestos por dos quarks up y un quark down, mientras que los neutrones están hechos de dos quark down y uno up. Así es que funciona esto y de eso es hecho tú y todo. O sea que toda la materia tú puedes decir que realmente a nivel más básico está hecho de electrones y quarks down y quarks up, ¿verdad? Esa es la que hay. Así, vamos a hablar entonces de algo que es por donde salió mi pregunta. Las propiedades que tienen los quarks. Por ejemplo, si yo quiero escribir las propiedades de Agustín, un tipo alto, guapo, moreno, precioso, pero los quarks tienen otras cualidades. Así que hablemos de las propiedades de los quarks, ¿verdad? Estas cargas. Y los quarks tienen una carga fraccionada, o sea que no es positivo y negativo. Los quarks obtienen una carga de más 2 y 3 tercios, y los down tienen 1 y 3 tercios. Pero esto se divide en colores en vez de ser positivo y negativo. Y es que los quarks, las cargas de ellos le pusimos de nombre para explicar qué es lo que veíamos de esa interacción, color. Así que los quarks tienen una propiedad llamada carga de color, que es responsable de la interacción a través de la fuerza nuclear fuerte. Imagínense la electromagnética, ¿verdad? Que al positivo y el negativo se atraen. En este caso, ciertos colores, ¿verdad? Que es lo que como le pusimos a esa carga, pues le llamamos la carga de colores. Y eso, ¿verdad? No es un color en el sentido visual, realmente no es que tiene un color, sino una propiedad matemática que es, ¿verdad? Importantísima para mantener los quarks juntos en partículas como protones y neutrones. Así que lo que mantiene, ¿verdad? Esos quarks juntitos que crean estos protones y neutrones es su carga, pero su carga no es positiva y negativa, son unas interacciones que le pusimos color y le pusimos, ¿verdad? Azul, rojo y verde. Y cuando se unen está, ¿verdad? Blanco. Así que el confinamiento de color, los cuales están confinados dentro de las partículas más grandes debido a la fuerza nuclear fuerte. Que esto es muy importante. La parte de la fuerza que mantiene esos quarks unidos, que esta energía es tan y tan y tan y tan grande y tan fuerte que mantiene esas partículas ahí unidas, que literalmente de ahí es que sale, ¿verdad? De cuando los físicos hablan de que tú eres mayormente, ¿verdad? Tus átomos, tus partículas son mayormente vacías, pero ¿por qué no podemos atravesar paredes? ¿Por qué no pueden meterme, ¿verdad? La mano en el cerebro. Y no hablo de meterme la mano en el cerebro como me decía mi mamá cuando me gritaba, mira, Agustín, deja de sacarte los mocos que te va a sacar el cerebro. No es ese tipo de tocar el cerebro, pero es como si pudiéramos ser mágicamente atravesar las cosas porque los átomos son mayormente vacíos, pero ¿qué sucede? Esto no pasa porque la fuerza nuclear fuerte es tan y tan y tan fuerte y tiene tanta energía. Acuérdense que mucha energía incluso tiene masa, por eso la mayor parte de tu masa es debida a esa energía que mantiene las partículas que te hacen a ti, a mí, a los carros, a las nubes, al agua, a todo. Esa energía que los mantiene todo eso unido y que crea todo eso, es lo que realmente tiene una masa, pues mucha energía y mantiene eso así bien unido. Así que gracias a esto y esta fuerza tan y tan fuerte, nunca se han observado quarks aislados en la naturaleza, Corillo. Por alguna razón, la fuerza nuclear fuerte que mantiene apretaditos esos quarks no quiere que estén si no son en parejita. Así que la fuerza nuclear fuerte es muy romántica. Siempre quiere que estén mera emparejado, como party de bachata, papá, pegadito. Así que, Corillo, cuando se han intentado, ¿verdad? En la naturaleza, nosotros tratamos en experimentos de separarlos, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? Siempre que se observan los quarks en la naturaleza, siempre están en pares, por lo menos, ¿verdad? En pareja, porque la fuerza entre ellos aumenta cuando mientras tratas de separarlos. Piensen en esto.
Lo que esté sucediendo ahí, lo que esté sucediendo ahí, por alguna razón, cuando tú tratas de separar esos quarks, la energía, la fuerza aumenta tratando de evitar que los separe. Y si de casualidad, ¿verdad? Lograra separar dos de ellos, ¿verdad? Y dejarlo supuestamente solo, poder separar esa parejita, se crea una pareja nueva de quarks, se crean nuevos grupos. Nunca están solos. Este fenómeno se llama confinamiento de quarks, corillo. ¿Qué sucede? Pues no se puede explicar, la verdad. No es como que los físicos tienen una explicación de por qué los quarks no se pueden separar. Es que no. Eso es lo que observamos y con experimentos y todo, tú tratas de separar un quark de otro y la energía, mientras más energía le metes y más energía le metes, la fuerza nuclear fuerte es más fuerte todavía y de lograr separarlos, de momento cuando miras, no, 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 ahora en vez de un par tienes dos pares, porque de la nada, de esa energía, de esa fuerza que le metiste y esa fuerza nuclear fuerte, nacen pares. Estos muchachitos son románticos de naturaleza, no les gusta estar solos. Así que maybe tengo que explicar un poco de qué es la fuerza nuclear fuerte. Es que la fuerza nuclear fuerte es la interacción más poderosa entre partículas subatómicas, así como mi atracción por ti, bebecito. Corillo, el alcance, ¿verdad? Es extremadamente corto. La fuerza nuclear fuerte, el alcance de esta fuerza es bien cortito. Por ejemplo, ¿verdad? La fuerza Dios mío, electromagnética un poco más amplia y la fuerza de gravedad es básicamente infinita. Pero la nuclear fuerte es bien, bien cortito. Solo a niveles de partícula es que se encuentra esa fuerza. Pero su intensidad, Corillo, es enorme. Esta fuerza mantiene a los cuales unidos dentro de los protones y neutrones y no los deja escapar. Pónganse a pensar, los mismos protones que son de carga positiva, los mantiene ahí en el núcleo apretadito y sabemos que cargas de, ¿verdad? Iguales, ¿verdad? Cosas que tienen la misma carga, en el caso de los protones que son positivos, se alejan, se repelen, pero esta fuerza es tan fuerte que ni siquiera la carga electromagnética positiva de los protones, positivo con positivo, logra escapar de esa fuerza, que por eso es que se atraen los electrones afuera, ¿verdad? En esa órbita fuera del átomo. Pero y eso es lo que explica pero ven acá, si positivo y negativo es lo que se atraen y cargas iguales se rechazan, ¿qué sucede en el núcleo? Que los protones todos son positivos. Pues es eso, la fuerza nuclear fuerte que no quiere que se vayan, corillo. Y esto también mantiene unidos a los protones y neutrones dentro del núcleo atómico. Y eso es maravilloso, en verdad, en términos simples. Esta fuerza es la responsable de que el núcleo atómico se desintegre, corillo. Sin embargo, una característica única de la fuerza nuclear fuerte es que cuando más intensa es, ¿verdad? Más difícil es separar estos quarks. O, ¿verdad? Debería decir como que si tú intentas separar los quarks, más fuerte se pone, ¿verdad? Más fuerte se vuelve la interacción. Y esto, pues, no se explica bien la razón por qué, pero así funciona. ¿Verdad? Este fenómeno es lo que impide que los quarks se separen de forma sencilla. A medida que intentas separarlo, la energía invertida en el proceso crea nuevos pares de quarks. ¿Y por qué sucede esto? Ahí es donde viene mi pregunta. Ok, si tú tienes una fuerza que jala y jala y jala y jala y despega, como la que hay en los hoyos negros, de ahí es que sale la pregunta. Los hoyos negros son fábricas de quarks. Se estarán creando universos dentro de los hoyos negros. Ah, pero esa es una gran pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver qué es la que hay, porque hasta físicos que yo he hablado con ellos me dicen, mano, no sabemos, no sabemos. Y es que, ¿verdad? Obvias razones no hemos mirado dentro de un hoyo negro. Y si pudiéramos mirar dentro de un hoyo negro, la data no puede salir porque nada que entre en un hoyo negro puede salir. Así que creo que podemos explicar para que entiendan más de dónde salió mi pregunta. Vamos a explicar un poco más de cómo funcionan los hoyos negros, ¿verdad? ¿Qué pasa en un agujero negro? Y es que un agujero negro es un objeto cósmico con una gravedad tan intensa, Corillo, que nada, nada, ni siquiera la luz, ni tus bellos ojos pueden escapar de él, ¿verdad? Del hoyo negro. Una vez se ha cruzado el horizonte de sucesos, ¿verdad? El Event Horizon, como se le dice en inglés. En el centro de un agujero negro se encuentra la singularidad, una región en la que la densidad es infinita y las leyes de la física, tal como las conocemos, dejan de explicarse de forma tradicional. Es una pura locura, pero
Realmente no es que la densidad infinita y gravedad infinita y todo eso. Eso yo creo que es y tengo que predicarlo aquí, ¿verdad? Si es una palabra que se puede usar para lo que voy a decir, ¿verdad? Es que siempre se piensa en eso, siempre se piensa como, wow, ¿verdad? Cuando está en el centro, en esa singularidad, en una región de densidad infinita y gravedad infinita, son números que no hacen sentido. No, no, no. Los físicos como tal, muchos de ellos, ¿verdad? De los mismos que he hablado, es que tú no ves eso realmente como, ¿verdad? Se refiere como, es que no dan números infinitos y cálculos infinitos y no hace sentido. Exacto, porque es que esa singularidad hay que verla más bien como que es que hasta este punto de verdad en la singularidad, y estoy haciendo, ¿verdad? Comillas en el aire, hasta ese punto de la singularidad es que podíamos explicar todo, de aquí para adelante no sabemos, ¿verdad? Los números y cálculos que dan no hacen sentido, son números infinitos que no hacen sentido, pero no es que literalmente sea como que agua o ahí la densidad infinita y la gravedad infinita, es que se podría ver más que como que en ese punto no tenemos algo como expresarlo matemáticamente o no tenemos una idea de qué sucede. Creo que una mejor manera de ver eso de la singularidad y la teoría de la relatividad general de Einstein predice que en la singularidad las distorsiones del espacio-tiempo son tan extremas que en el concepto de distancia y tiempo pierde su significado, ¿verdad? Habitual que conocemos. Ahora, aquí entra la loquera. Piénsenlo de momento como materia normal, como tú. Hablemos de que tú estás parado en ese horizonte de eventos y esa gravedad del hoyo negro te empieza a afectar a ti. ¿Qué sucede? Cuando un objeto se acerca demasiado a un agujero negro, pasa por lo que se conoce como espaguetificación. Literalmente un término que le han dado los científicos. Esto yo no me lo inventé, yo no me lo sale que del forro. Le decimos spaghettification, espaguetificación. Esto sucede, ¿verdad? Por espagueti, ¿verdad? La palabra es bastante relacionable. Pues espagueti, y esto sucede porque la diferencia de fuerza gravitacional entre las partes más cercanas del agujero negro y las más distantes, ¿verdad? Como decir, si es de tus pies, la cercanía de tus pies a la cercanía de tu cabeza, pues esa cercanía y la distancia es tan grande que el objeto, ¿verdad? Se estira de manera extrema, formando una forma alargada como un espagueti. Por eso se le dice espaguetificación. Y es que la gravedad cambia tanto y tanto y tanto en cuestión de milimésimas de nada de espacio, que literalmente tus pies pueden sentir 100 veces más gravedad que tu cabeza. Así de grande es el cambio gravitacional, de que puedes empezar a entrar y lo primero que toca esa área del horizonte de evento, puedes empezar a sentir una gravedad que es 100 veces la gravedad que siente en tu hombro o tu cabeza, por eso empieza a jalarte y espaguetificarte, corillo. Ahora, en un agujero negro, la gravedad es tan intensa que no solo los objetos físicos se desintegran, y ahí entra nuevamente los detallitos de qué sucedería con partículas. Así que ya que no solo, ¿verdad? Objetos físicos se desintegran, sino también que las partículas subatómicas como los quarks y los electrones se verían afectados por esto, de acuerdo a lo que explican los físicos de cómo suceden cosas en un hoyo negro y esa fuerza tan grande que desgarra y rompe todo. Así que la interacción de los quarks dentro de un agujero negro, ¿cómo funcionaría si cuando tú tienes un quark y con mucha, mucha fuerza lo alejas, lo que hace es que se multiplican más quarks? ¿Qué está pasando, corillo, dentro de un hoyo negro? ¿Serán estas fábricas de quarks, los hoyos negros? Así que, dada la alta densidad y la intensísima gravedad que existe en el corazón de un agujero negro, especialmente en la singularidad, los efectos cuánticos jugarían un papel fundamental. Los quarks en ese entorno se someterían a condiciones extremas, corillo. Si consideramos que en el proceso de espaguetificación las fuerzas gravitacionales actuaran a niveles tan intensos que incluso la estructura misma de las partículas podría haberse alterada, tenemos que pensar en lo siguiente, que es lo que yo pienso. Confinamiento cuántico en agujeros negros, ¿verdad? O sea, ese confinamiento cuántico. En la teoría cuántica, los quarks están fuertemente ligados entre sí debido a la interacción de la fuerza nuclear fuerte. Si logramos concentrar suficiente energía como en un agujero negro, los cuales podrían teóricamente
generar nuevos pares de quarks debido a la energía extrema, ¿verdad? Involucrada, o, ¿verdad? El modelo de creación de pares sugiere que cuando se aplican alta energía, ¿verdad? Como en los agujeros negros, nuevas partículas pueden crecer continuamente. Pues la contestación es que no se sabe realmente qué sucede. Así que estaríamos hablando de que de como una espaguetificación cuántica. Como ya les dije, de acuerdo a las teorías, todo lo que tiene masa, aunque sea un poquito de masa, tiene que tener gravedad. Y si tú estás en algo, ¿verdad? Que es materia, que, ¿verdad? Materia en general, y debería de afectar, ¿verdad? La gravedad debería de afectarlo. Y si ni siquiera la luz, que no tiene masa, es afectada y atraído por estos hoyos negros que no pueden ni escapar, ni esa información puede escapar, significa que esa gravedad es extrema para coger un objeto físico, ¿verdad? Como una partícula subatómica y estirarlo. Así que deberíamos entonces de hablar de entonces la espaguetificación cuántica, y esta palabra me la estoy sacando del forro, espaguetificación cuántica, ¿verdad? Pero estoy tratando de compararlo con la espaguetificación que le sucedería a un cuerpo que está entrando a un hoyo negro. Así que mientras un objeto pasa por la espaguetificación cerca de un agujero negro, las interacciones cuánticas de los cuales podrían ser alteradas de forma que descenderían procesos cuánticos completamente nuevos, corillo. En teoría, la alta concentración de energía podía crear un ambiente donde la estructura de los quarks cambie, creando nuevos pares de partículas, ¿verdad? De manera similares a como ocurre en los aceleradores de partículas. Pero los agujeros negros como fábricas de quarks, ahí es la pregunta. ¿Serán estos ciertos? Pues si extrapolamos, ¿verdad? Estas ideas, podemos imaginar que en el centro de un agujero negro la energía es tan y tan alta que en lugar de simplemente destruir la materia, estaría creando de manera continua nuevos quarks. Y este proceso se parece un poco a una fábrica de partículas a escala cuántica. Así que los quarks podrían ser constantemente generados y destruidos ¿verdad? En una especie de ciclo cuántico, y podría estar ocurriendo, ¿verdad? Una especie de fusión de quarks en el mismo centro del agujero negro. Pero, ¿esto es cierto o no? Y es que artículos, ¿verdad? Y estudios que son relevantes, ¿verdad? De diversos estudios han explorado estos temas, aunque gran parte de la teoría aún es especulativa. Eso es muy importante, porque es que no sabemos realmente qué pasa allá adentro. Así que estas teorías son especulativas debido a la falta de observación directa a agujeros negros y las condiciones extremas que presentan esto. Así que algunas universidades, ¿verdad? Y universidades de renombre de donde saqué esta información, como Harvard, MIT y Princeton, han hecho avances significativos en la física de partículas y los agujeros negros, corillo. Así que estudios cuánticos y agujeros negros, ¿verdad? En papers de investigación de Harvard University y el CERN se han explorado las interacciones cuánticas de partículas subatómicas bajo la influencia de campos gravitacionales extremadamente fuertes. Aquí se especula sobre cómo las partículas incluidas, ¿verdad? Las que forman los quarks, podrían comportarse en condiciones cerca, ¿verdad? A la singularidad de un agujero negro. Pero investigaciones sobre los quarks, ¿verdad? En los últimos años, las investigaciones sobre quarks han avanzado gracias a los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC en Suiza, y este tipo de experimento ha ayudado a comprender mejor el confinamiento de los quarks y cómo las interacciones de estos ocurren en energía extremadamente alta. Pero la verdad es que, Corillo, de la pregunta que hicimos de que si un agujero negro es una fábrica de quarks, si seguimos, ¿verdad? En esta línea de pensamiento, un agujero negro podría ser teóricamente una especie de fábrica cuántica de quarks, pero la concentración de energía y las condiciones extremas dentro de una singularidad podrían, en teoría, crear más partículas, ya que las fuerzas cuánticas se comportan de manera completamente distinta a lo que experimento, ¿verdad? A escala macroscópica, ¿verdad? Cómo funciona la física que vemos tú y yo, y las tazas, y el carro, y la ola, y el viento, no funcionan igual las cosas a nivel cuántico, ¿verdad? A nivel cuántico las partículas pueden hasta atravesar paredes, estar en más de un lugar al mismo tiempo, así que es algo bien raro y es bien difícil de pensar en esto. Pero si vemos los quarks, que esta es la parte importante, ¿verdad? Yo diría el punchline del episodio, es que si un agujero negro puede ser una fábrica de quarks, pues la realidad es que no se sabe. Y también yo estaría un poquito estirando el chicle de que estaría pensando como si los quarks fueran, ¿verdad? Materia
común como tú y yo o el suelo o la camiseta. Y es que los quarks, ¿verdad? Estas partículas subatómicas interactúan bien diferentes y dependiendo de la energía puede ser cualquier otra cosa que no sabemos lo que es o crear otras partículas que ni tenemos idea. Así que toda esta pregunta es fascinante y por eso es que los mismos científicos la estudian, pero la verdad es que pensar de esta manera, de que el quark es simple y sencillamente una persona o un objeto visible 100%, pues un poquito loco. Así que a pesar de que es una idea súper demente y que, ¿verdad? Las fuerzas cuánticas se comportan de manera completamente distinta, no importa lo que sea, ¿verdad? A estas escalas microscópicas, hay que pensar como quiera que, sin embargo, mano, hay que recordar que aún no tenemos evidencia empírica directamente de estos procesos y también, pues los agujeros negros siguen siendo una de las mayores fronteras del conocimiento en la física moderna. No sabemos suficiente sobre ellos. Y, mano, con toda esta información podríamos tener muchas más ideas y muchas más maneras de explorar el universo y pensar en qué sucede, cómo se crean otros universos, de dónde salió nuestro universo. Para mí, a lo mejor esto puede parecer un poco loco, pero piensen, ¿de dónde salió ese universo? ¿De dónde salió toda esta energía y dónde estaba acumulada? Ah, ¿por qué? Porque hay teorías de que el universo se crea de a lo mejor de agujeros blancos, donde materia que entra en un agujero sale por otro lado, o incluso hay teorías de físicos que son bastante nuevas. Este año que pasó se está hablando mucho de que si nuestro universo está dentro de un hoyo negro, ay, ¿cómo se crean entonces esas partículas dentro del hoyo negro que crea toda la materia que tenemos aquí? Ah, y por eso existe este universo aquí. Corillo, eso es lo que estas ideas que parecen locas logran conquistar. Explicar qué es esto, de dónde salió la materia, qué es la materia, cómo funciona. Sí que preguntas que uno puede decir que son bien locas pueden llevarnos a conclusiones muy maravillosas. Y para mí eso está demente. Y si este episodio a ti no te voló la cabeza, yo no sé qué. Yo no sé qué. Esto está muy demente, corillo. Así a ustedes les gustó esto o tienen preguntas al respecto, escríbanme, vayan a Curiosidad Científica Podcast en Instagram, que es lo más que utilizo, pero también me pueden conseguir en Twitter. Vayan a mi YouTube y me siguen, me apoyan. Síganme en todas las plataformas de podcast que estamos de verdad superando y multiplicando números todo el tiempo. Apóyennos, vayan a patreon.com Agustín Valenzuela para historias cortas y otros posts exclusivos. Vayan a Amazon o escríbanme directamente si quieren mis libros. Así también nos pueden apoyar. Especialmente mi libro, el más vendido, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, que hablo y explico todos estos temas de física de una manera, ¿verdad? En arroz y habichuela. Y mis novelas, La Exploradora, Titán, La Exploradora, Draco, ¿verdad? La saga de la Exploradora, también mis cuentos cortos. Hay dos libros de cuentos cortos que se llaman Historias cortas para sentarse en el inodoro. En vez de que se vaya usted con el celular todo el tiempo, mira, dese ahí los minutitos que estés sentado en el inodoro, te puedes leer una historia. Yo no aconsejo que estés 15 y 20 minutos sentado en el inodoro, pero mira, trátalo, en vez de estar media hora y 40 minutos sentado que se te adormece la pata, lee algo y así te ayuda y te instruye y te diviertes, porque ahí hay desde ciencia ficción, hay de acción, de misterio, de horror, romance, comedia. Esas historias están brutales y si quieres más de ellas, muchas más. Sobre 170 posts están en el Patreon. Como ya dije, bajo Agustín Valenzuela. Y mano, como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Los quiero un montón. Chequeamos, mis amores. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.